Buenas tardes a todos, yo aquí con otro video. Después de ver una intervención de lo que es la libertad en el canal Engrama, donde participa la prostituta de Aime Roman y no sé si será doctora, la señora Froixan, María de Jesús Froixan, entre otros sujetos que son tan ceros a la izquierda que parecen menos unos. Algo interesante que se derivó o que pude notar del discurso de la prostituta es que en un momento hizo un tipo de prédica que es muy común en este tiempo y que no he visto a nadie que pueda demostrar que tenga sentido lo que está diciendo. Decir que el cerebro realiza una determinada serie de operaciones biológicas, pero que como lo biológico está sustentado en lo químico y esto a su vez en lo físico, se puede reducir lo biológico a lo físico. También otra persona más o menos, bueno, bastante popular que maneja esta clase de prédica es Jonal Harari, el Noval Harari, el judío de mierda ese, el cual es muy popular en estos tiempos porque es básicamente el que les está dando ideas a nuestro querido Santa Claus Schwab y a toda la élite mundial al respecto de cómo esa gente debe de percibirnos a todos nosotros. Que si uno se pone a investigar con Miklos Lukács o las propias entrevistas que da este sujeto básicamente nos considera poco más que parásitos, los cuales tenemos que vivir drogados y jugando videojuegos, porque en palabras de él, eso es a lo que esta gente inútil, esa es una forma de solo de mantenerlos ocupados. Pero más importante aún que esa prédica deshumanizante que considera a las personas como objetos, esa prédica de que podemos reducir operaciones de un sistema realital a otro sistema realital, ¿de dónde demonios se deduce tal cosa? Porque es como decir, mi casa tiene como substrato el suelo. Por lo tanto, puedo reducir la casa al suelo. No. No puedes reducir la casa al suelo porque la casa es una cosa y el suelo es otra cosa. Y a pesar de que la casa depende del suelo, yo no puedo pretender que suelo y casa son lo mismo y por lo tanto se establece la reducción realital hacia ese sistema. Hay una determinada serie de operaciones las cuales se dispersan en cada uno de los distintos órdenes realitales. En el sistema físico general no hay materia. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo establecer que puedo reducir la materia al sistema físico general? Es decir, el sistema químico general al sistema físico general, si en ese sistema no hay materia. Hay operaciones energéticas. ¿De dónde yo saco que puedo reducir a los organismos a química si en el sistema químico general no hay organismos? ¿De dónde saco yo que yo puedo reducir la conducta de los organismos a la biología si no hay conducta en la biología, en el sistema biológico general? Hay comportamiento, que es algo muy distinto. Hay un tipo de relación establecida en virtud del ordenamiento de los entes que participan en un determinado sistema de la realidad, los cuales adquieren una forma irreductible a otro sistema de la realidad. Porque si yo digo, yo puedo reducir la conducta a la biología, si eso es posible, ¿por qué está la conducta entonces? Porque si se supone que entonces que la conducta no es más bien una especie de fenómeno emergente de lo biológico, entonces ¿por qué existe ese dominio si se supone que no lo trasciende? No tiene sentido lo que se está afirmando, porque si realmente la realidad funcionase como esta gente lo propone, el dominio superior, el dominio inferior al cual tratan de subsumir a uno superior, ese inferior no existiría en primer lugar.
puesto que tendría que ser o una extensión o directamente ser partícipe del mismo dominio. Y no vemos en los dominios en los cuales hay operaciones energéticas que haya materia, sino que la materia está en el sistema químico general. Y no vemos organismos dentro del sistema químico general. Lo que vemos es que en virtud de que el sistema se vuelva más específico, hay una participación del sistema en el otro. Por ejemplo, el sistema químico general tiene operaciones energéticas, pero al mismo tiempo tiene sus respectivas operaciones en virtud de los operadores presentes en dicho sistema. En el sistema biológico general vemos participación del sistema químico general y del sistema físico general, pero no son reductibles, y al mismo tiempo hay una serie de operaciones que aparecen apenas en ese sistema. Y lo mismo para con el sistema conductual general, en el cual hay una participación biológica, química y física, no reductibles a esos sistemas. Cuando yo quiero reducir, por ejemplo, la conducta de los organismos a los neurotransmisores, estoy de alguna manera dotándole a esa reducción la conducta. O estoy invirtiendo el proceso y estoy diciendo que la conducta no es más que química, pero entonces eso implicaría que el sistema desde el cual se emite dicha conducta no trasciende la química o la bioquímica en este caso, lo cual se refuta a sí mismo por lo axiomáticamente evidente que es el ridículo de esta proposición. Porque, bueno, si el hombre existe, entonces no es reductible a las operaciones químicas, y lamentablemente esto lo tengo que aclarar otra vez, no quiere decir que el hombre no participe en ellas, ¿de acuerdo? Porque al parecer, si yo no acepto el reduccionismo totalizante estúpido que se está implicando aquí, de alguna manera digo que no participa. Como si de alguna manera hubiera un vacío en la realidad en el cual habría una dicotomía absoluta entre todos los órdenes de la realidad, y cada uno participase en su dominio, y cuando hay otro dominio no participa nada de lo anterior. Aprendan a entender qué significa participación, maldita sea. No se está negando eso. Se está diciendo que no es reducible un sistema a otro sistema, justamente porque su existencia implica ya una serie de operaciones que participan en ese otro sistema, pero que no son reductibles. Sería esto tan ridículo como decir que la conciencia, que la materia tiene conciencia, por ejemplo, o que la materia tiene sintiencia, o que la materia tiene sentimientos. Porque cuando decimos que la conducta no es más que una liberación de hormonas, neurotransmisores, eso es lo que estamos diciendo. Cuando hacemos un reduccionismo de un sistema en el cual hay unas operaciones que en el anterior no están, nosotros tomamos las operaciones que están en ese sistema y se las atribuimos al otro sistema. De ahí que, por ejemplo, los cerebrocentristas sí le estén atribuyendo al cerebro cualidades volitivas. Y naturalmente se refuta esto de manera muy evidente, porque si el hombre existe, el hombre no es reductible al cerebro, porque hay un orden de la realidad que participa en el orden biológico, químico y físico en el cual se encuentra el cerebro, pero al mismo tiempo da resultado a otra serie de operaciones. Para que tenga sentido lo que se está diciendo, tendría que existir solo el cerebro y no el hombre. Pero como el hombre existe, no es reductible a dicho sistema. Y así para con absolutamente todas las cosas. Uno no puede decir, como hay participación, es válido establecer la reducción. Cuando yo reduzco el hombre a química o a materia, le estoy atribuyendo las operaciones del hombre a esa materia, otorgándole volición a la materia, sintiencia a la materia, capacitancia motriz a la materia, capacidad electiva a la materia, y bueno, la materia no tiene absolutamente nada de eso.
el átomo de hidrógeno no va a decidir si quiere ionizarse o no. No tiene capacitancia para eso, porque la motricidad implica órdenes de la realidad en el cual el átomo no participa. Para que establecer la participación de un elemento en otro orden de la realidad, tiene que encompasar y al mismo tiempo trascender las operaciones de ese sistema. Es decir, tiene que tomar las operaciones físicas, las operaciones químicas, pero al mismo tiempo tener su respectiva serie de operaciones para que podamos establecer que de hecho sí hay una participación, pero se está hablando ya de otro orden de la realidad. Si no hay un encompasamiento y participación, no se puede hablar de otro orden de la realidad. Ahora bien, ya que el hombre tiene operaciones que no son reductibles a neurotransmisores u hormonas, que no es lo mismo que decir que no participa, y ya que el hombre tiene conducta y comportamiento por su participación en el sistema biológico, pero a su vez por trascender al mismo, al tener operaciones que no están presentes en el sistema biológico general, al tener operaciones las cuales los animales no son capaces de llevar a cabo, y una de ellas es muy evidente, la lengua del hombre. Los animales, cuando establecen comunicación con su lenguaje, esa comunicación se limita única y exclusivamente a los miembros de su misma especie. En cambio, el hombre puede comunicarse con él mismo, con miembros de su misma especie y hasta con miembros de otra especie, de otras especies. Y no solo eso, sino que es capaz de trascender la relación con los que son semejantes a él y establecer ordenamientos que le imputen a la realidad una determinada serie de órdenes que los animales no pueden establecer. El lenguaje de los animales es autorreferencial. El lenguaje del hombre es autorreferencial, referencial y universal al mismo tiempo. Solo esa operación ya refuta por completo, y hay miles realmente, hay miles de operaciones que los animales no pueden hacer, la idea de que el hombre es reductible a ser mera biología. El hombre no es un animal. Participa de lo animal, pero lo trasciende al mismo tiempo. No he visto un tratado de ética hecho por algún animal. Aunque claro, está de más decir que hay muchas personas que se comportan como animales que quieren hablar de ética. Por lo tanto, este reduccionismo realital no tiene sentido alguno, porque no se establece nunca cuál es el criterio para establecer esta reducción. Por participación no puede hacerse la reducción porque justamente hay participación que no es reductible a otro sistema. No puedes reducir la química, las operaciones químicas, las reacciones químicas al sistema físico, justamente porque las reacciones químicas implican operadores que no están presentes en el sistema físico general. Y al mismo tiempo, como se habla de operaciones energéticas en el sistema físico general, tenemos un pequeño problema. Y es que si nosotros queremos realizar la reducción de un sistema inferior a otro superior, tenemos que decir que las operaciones de ese sistema inferior de alguna manera son completamente reductibles al sistema superior en un sentido de las operaciones que están en ese sistema superior. Es decir, que yo tenga que demostrar que si en el sistema químico hay operaciones materiales y en el sistema físico operaciones energéticas, que yo tenga que demostrar de alguna manera que esas operaciones materiales son reductibles a operaciones energéticas para poder establecer la reducción. El problema es que eso implicaría establecer algo como energía específica a objetos. Es decir, que yo pueda reducir esta pluma, por ejemplo, a energía, pero para eso tengo que demostrar que existe esta energía pluma
De lo contrario, no puedo establecer esa reducción, ya que hay una participación en un orden no reductible a energía, pero que al mismo tiempo participa en ese sistema, en el cual se dispersan esas operaciones. Y así para con el resto de sistemas. Por lo tanto, este reduccionismo propio de gente que o no sabe de qué está hablando, son unos sádicos enfermos o están motivadas por la asedia pensamental, realmente no tienen ni la más mínima idea de qué demonios es lo que están haciendo. Porque si pensás en 5 minutos en lo que están diciendo y en lugar de decir que por participación se puede reducir algo, entonces eso quiere decir que todo puede ser universalmente reducido a constantes, obviando que no hay lenguaje en las constantes, por ejemplo. Porque sí, hasta la energía se encuentra parametrizada y esta parametrización obedece a constantes. Todavía hay algo más general que las operaciones energéticas que subordinan a las operaciones energéticas. De ahí que probablemente ese sea el sistema matemático general y particularmente ese podría ser el substrato anantrópico de la geometría. Para ya empezar a abandonar todo ese idealismo platónico en el cual está subsumida esa disciplina, en la cual nos podemos inventar 500 tipos de espacios diferentes y nunca demostrar su existencia, sino simplemente decir, como numerito dice, por lo tanto verdad, como si no hubiera una realidad con la cual ese numerito se tuviera que contrastar y pretender que lo que se está haciendo no tiene que responderle a la realidad. Bueno, entonces básicamente estamos diciendo podemos mentir libremente. No tenemos que decir la verdad. Podemos hacer lo que se nos dé la gana. Bueno, y se tiene que demostrar eso evidentemente también. Porque si yo digo, yo puedo mentir, que es a lo que lleva el decir que no tengo que responderle a la realidad, pues entonces, ¿por qué tendría que tomar en serio o en cuenta lo que diga alguien que abiertamente está diciendo que está mintiendo, va a mentir y defiende las mentiras? Así que también tendríamos que establecer esas problemáticas que están presentes en el sistema matemático general. No por nada Lakatos solicitaba un método científico para las matemáticas. A menos claro que digamos que las matemáticas son un invento y entonces no tienen validez alguna fuera de la física. Por lo tanto, las matemáticas abstractas no tienen ningún sentido disciplinar de ningún orden. Entonces, habiendo establecido todo esto, no. El cerebro y lo que hace no es reductible ni a química ni a física, porque las operaciones que el cerebro realiza participan de esos sistemas, pero no son reductibles hacia esos sistemas. Y al mismo tiempo, el hombre participa de neuronas, participa de cerebro, participa de estómago, participa de páncreas, de pulmones. No es reductible a nada de eso. Decir que el hombre es reductible al cerebro es tan estúpido como decir que es reductible a su corazón, a sus pulmones o a sus intestinos. Porque si yo puedo reducir arbitrariamente al cerebro, al hombre, ¿por qué me impide reducir al hombre a los pulmones? Si también es un orden realitario en el cual participa el cerebro, ¿no? Porque yo no he visto un cerebro que pueda pensar, ya que yo creía que era el hombre el que pensaba. Pero si es el cerebro el que piensa, entonces el hombre no existe. Porque si yo pretendo que el cerebro es el que piensa y no el hombre, entonces el hombre no es más que un mécano del cerebro. Y por lo tanto yo no soy yo mismo, sino que yo soy el cerebro. Pero como yo soy otra cosa que no soy yo, entonces yo no soy yo mismo. Pero si resulta que yo mismo de hecho soy, entonces yo lo soy en la totalidad de lo que yo soy y no en una parte de lo que yo soy. Así que yo no soy mi cerebro, por lo tanto, yo soy todo lo que yo soy. Cerebro, estómago, páncreas, tiempo, espacio, materia, energía, todo.
Así que a menos que alguien pueda demostrar que hay una especie de energía específica de objetos, no es válido establecer esa reducción realital de, como participa en la química, pues lo puedo reducir a la física. No hay pensamiento en el sistema físico general. Nos estamos viendo.